capítulo 3, Gálatas capítulo 3, leeremos en esta oportunidad a partir del versículo 19. Gálatas capítulo 3, leemos en el versículo 19. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria al Señor. Amados hermanos, con la ayuda del Señor hemos estado meditando en esta hermosa carta. Recordemos de que esta carta, juntamente con la carta del apóstol Pablo por el Espíritu Santo a los hermanos en Roma, son como los dos tratados más completos donde nosotros encontramos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza ya traducida y entendida por el Espíritu Santo para la humanidad, para la iglesia de Cristo. En la carta a los Gálatas hemos ido desarrollando varios elementos que el apóstol Pablo tenía que dejar muy en claro para la iglesia en Galacia. El problema que había en ese lugar es que había un grupo de judaizantes que el apóstol Pablo, de una forma muy dura, les llama anatemas, malditos, y les dice: estos que están entrando en medio de ustedes los quieren engañar. El error de que, aparte de creer en Jesucristo únicamente por la fe, esto trae la salvación. Pero estos hombres están añadiendo, diciendo que aparte de creer por fe, obviamente, ustedes tienen que añadir obras de la ley: circuncidarse, guardar los días, guardar las fiestas y todo lo que conllevaba la ley judía. Y entonces él habla en contra de eso, tratando de resguardar a la iglesia que el Señor había ya levantado en esta ciudad de Galacia. Hemos traído diversas aplicaciones a nuestra vida a partir de esta carta. Y en esta mañana, hermanos, surge una pregunta muy importante que el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, responde, y esto nos da muchísima luz a cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana deseo que meditemos en este tema. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Esa es la primera frase del versículo 19 y la he tomado como tema para esta meditación y reflexión en esta mañana. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué entonces Dios le dio la ley a su siervo Moisés y entregada a Israel? ¿Con qué propósito fue entregado la ley si al fin de al cabo entonces ya no tiene capacidad o ya no tiene fuerza? ¿Cuál es el propósito entonces de la ley? Recordemos que en esta carta una y otra vez el apóstol Pablo está trayendo a consideración a los hermanos en Galacia
de que la vida en Cristo, la salvación, no se alcanza por un cumplimiento de obras o por estar al pie de la letra y cumplir al pie de la letra la ley. Tampoco él ha considerado de que los hermanos y nosotros ganaremos o permaneceremos en este camino de libertad y de salvación cumpliendo la ley o viviendo bajo obras. Entonces surge la pregunta: ¿para qué sirve la ley? En primer lugar, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice lo siguiente en el versículo 19: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Acá hay dos palabras importantes: primero transgresión y luego la simiente. La ley fue dada por el exceso de transgresiones que los hombres hacían justamente contra Dios. Desde el momento inicial vemos cuando Dios crea a Adán y a Eva, los creó con libre albedrío. Ellos optaron por escuchar otras voces, específicamente la voz de Satanás, y habiendo escuchado y siendo seducido por el error, ellos se fueron en contra de Dios en desobediencia. Lo que hay detrás de la desobediencia es la rebelión. Yo deseo hacer lo que yo deseo. Entonces Eva, luego Adán, fueron seducidos e hicieron lo que estaba a su alcance por la seducción de Satanás. Esta transgresión, hermanos, esto que llevó al hombre y a la mujer a un estado constante de pecado y de rebelión en contra de Dios. Eran tantas las transgresiones que Dios en distintos momentos tomó diversas, él ya lo sabía, pero para traer al hombre a una perfecta comunión para con él. ¿Se recuerdan ustedes en los tiempos de Noé? La transgresión era tan grande que entonces el Señor, a través de agua, trajo limpieza a la tierra. Pero luego hay distintos momentos de transgresión como puntos máximos. Sodoma y Gomorra, de igual forma, eran ciudades que le dieron la espalda completamente a Dios. Pero años más adelante, cuando Dios establece su pueblo, y en la última oportunidad hablamos de Abraham, siendo este el primero que Dios llamó y a partir de quien inició toda esta bendición de la nación de Israel para traer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir de Abraham, y cuando el pueblo fue desarrollándose, el Señor les entregó la ley. Pero aquí, hermanos, hay algo muy importante. El propósito inicial, primordial de la ley era mostrar la incapacidad en el pueblo de Israel de poder alcanzar a Dios. Es decir, sacar a luz las transgresiones. Por eso dice la palabra: fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, cuando no había ley, tal vez no había un entendimiento de qué era transgredir y qué no era transgredir. Cuando la ley entonces fue entregada a Israel, ellos ya comprendían la voluntad de Dios, el deseo de Dios, la moralidad, la perfección de Dios. Ellos se daban cuenta entonces que eran incapaces, o al menos se daban cuenta de que las transgresiones estaban en su vida. El problema con los judíos fue de que ellos consideraron o entendieron o creyeron de que cumpliendo la ley al pie de la letra ellos alcanzarían a Dios. Pero ese en ningún momento fue el propósito de la ley. El propósito de la ley, en primer lugar, fue mostrar las transgresiones. En este mismo punto, hermanos, de las transgresiones, la palabra dice: hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Miren qué lindo. En la última oportunidad entendimos esta palabra simiente, de que a Abraham se le fue concedida una promesa, se le entregó la promesa y le dijo: de tu simiente, de ti bendeciré las naciones de la tierra. La simiente es nuestro Señor Jesucristo. La promesa es la obra del Espíritu Santo sobre todos aquellos que esperan en el Señor y que creen en nuestro Señor Jesucristo.
Así se alcanza entonces la salvación por la fe en la obra de nuestro Señor. La ley entonces fue dada para que abundara el pecado. ¿A qué nos referimos con esto? Para que fuera mostrado la transgresión, la incapacidad del ser humano para alcanzar a Dios hasta que viniera la simiente. Eso quiere decir de que cuando venimos a Cristo, ya hay una especie de brújula espiritual que nos dirige hacia Dios, y no es el cumplimiento de obras, sino es el vivir por fe, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol acá está diciéndoles: hermanos, la ley fue muy importante y es importante, pero debemos no perder de vista el propósito. Los judíos se fueron tras ella como cumplimiento, pero no era ese el propósito, era para mostrar sus transgresiones. En la carta a los romanos, de igual forma, el apóstol Pablo lo dice con tanta claridad una vez más, y él dice: la ley fue dada para que se mostrara la maldad, para que se mostrara las transgresiones, a fin de que nuestra visión, nuestra mirada esté puesta en el Señor. En el versículo 21 hace una pregunta también el apóstol Pablo, y él dice: ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí encontramos un argumento muy importante, en segundo lugar, para contemplar y pensar para qué entonces sirve la ley. Él deja muy en claro de que no fue una contrariedad, sino que la promesa con la ley va totalmente de la mano. En este contexto, hermanos, ¿a qué promesa se refiere? Se refiere a la promesa que fue dada a Abraham. Recuerden que estamos en el mismo capítulo, lo que vimos en la última oportunidad, de la promesa dada a Abraham, la promesa de la llegada de un redentor, y que con el poder del Espíritu Santo traía a feliz término a aquellos que ponen su fe en el Señor Jesucristo. ¿Es la ley enemiga de la promesa? ¿Es la promesa todo lo contrario a la ley? El apóstol dice no, sino que él explica: si la ley dada pudiera vivificar, es decir, si la ley pudiera dar la vida espiritual, que es la palabra que en muchas oportunidades se conoce en su idioma original como Zoe, la vida del Espíritu, la vida de Dios. La ley no puede dar la vida de Dios, pero dice la palabra en la parte final del versículo 21: la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si por el cumplimiento de un reglamento el creyente tiene vida espiritual, entonces así sería. Pero el apóstol dice: no es por ese camino, es por el creer por fe. Pero ¿por qué no son enemigos la ley y la promesa dada a Abraham, que es la promesa de Cristo? Porque la ley solamente trazaba un camino, y el final del camino era Cristo. El detalle es de que los judíos consideraron de que el camino en algún punto llegaba a Cristo, pero el camino continuaba con ellos y Cristo también a la par. Por eso en ningún momento los judaizantes dijeron: no crean en Cristo. Ellos decían: crean y también añadan obras. O sea, los dos caminarán a la par. El apóstol Pablo dice: no, no es así. El camino de la salvación es por creer en Cristo únicamente. Y la potencia del Espíritu sobre el creyente para la permanencia en la vida en el Espíritu es únicamente por creer también en nuestro Señor Jesucristo. Entonces él dice: no es contrario, todo lo contrario. La ley trae a las personas a Cristo. ¿Por qué? Porque todos nos damos cuenta de nuestra transgresión. Yo creo que ningún ser humano puede decir: yo soy perfecto, nunca fallo, nunca hierro, nunca cometo ningún error, soy totalmente perfecto.
Creo que todos lo sabemos. Esa incapacidad delante de la santidad de un Dios tan grande y perfecto deja al ser humano al margen de su gloria. Pero Él se proveyó de nuestro Señor Jesucristo para que aquellos que han puesto su confianza en Él puedan entonces alcanzar la salvación por la obra de Cristo y caminar permaneciendo en el Espíritu por la gloria de Cristo. Para que nosotros podamos comprender muy bien este caminar hacia Cristo de la ley, el apóstol Pablo va a utilizar una ilustración muy clara para ese tiempo, y espero en el Señor que nosotros de igual forma podamos comprenderla muy bien. El versículo 22 dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La palabra clave en estos dos versículos es la palabra ayo. ¿Qué es un ayo? No es yo, no. Un ayo, en ese tiempo, hermanos, quizás el concepto que nosotros podemos entender como ayo, lo más cercano a un ayo, es lo que nosotros entendemos como niñera. Una niñera. Aunque el ayo tenía complementos quizás más alcanzativos que una niñera, pero ese es un poco el concepto. ¿Qué era un ayo entonces en ese tiempo? Muchas familias que tenían hijos, y sobre todo aquellos que quizás tenían más capacidad económica, ellos contrataban un ayo. Era una persona que cuidaba de los niños, pero no solamente cuidaba en el sentido, digamos, dentro del hogar, en la limpieza, en la salud, sino que también el ayo era encargado de transportar al niño. Si el niño iba a ir a una clase, el ayo lo llevaba, y el ayo cumplía muchos de los roles de los padres. Un poco parecido es este concepto ahora de una niñera, pero como les digo, una niñera tal vez se limita a ciertos detalles. El ayo apoyaba mucho más en el crecimiento. El niño, cuando era niño, no podía valerse de sí mismo. El ayo entonces lo dirigía, le daba algunos consejos y cuidaba de ese niño. Pero cuando el niño ya tenía cierta edad, entonces él ya no necesitaba de un ayo. El apóstol entonces está diciendo: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para mostrar la transgresión y para que se camine dentro de ciertos límites. La ley vino a ser ese ayo, ayudando al niño a crecer. Pero con tanta claridad dice el versículo 24: para llevarnos a Cristo. Y aquí encontramos el tercer propósito de para qué sirve la ley. Se los repito: en primer lugar, para mostrar las transgresiones. En segundo lugar, para que no vaya en contra de las promesas de Dios o de la promesa de Dios. Y en tercer lugar, para llevarnos a Cristo. Y miren lo que continúa diciendo el versículo 24: a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo por tantos años trabajaba con los niños, los cuidaba, pero cuando llegaba la mayoría de edad o el momento que los padres consideraban muchas gracias, su rol ya terminó. Ahora ellos se valían por ellos mismos. Es la misma idea que el apóstol Pablo está trayendo. La ley entonces nos dirigió ¿a quién? A Cristo. La muestra de las transgresiones, el saber de que no podemos nosotros salvarnos en nuestra propia capacidad,
que nuestros errores, nuestras maldades, nuestras transgresiones, entendemos que hay transgresión y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. El propósito es que nos lleve a Cristo. Creo que todos los que estamos acá, aquellos que hemos venido al Señor, nos dimos cuenta justamente de eso cuando nuestros ojos fueron abiertos y vimos a Cristo. Se da lo que la palabra le llama el creer y un arrepentimiento, una confesión de nuestros pecados, pero de una forma tan íntima, personal, vívida. Y le decimos: Señor, perdóname por tanto aquello que he hecho en contra de tu voluntad, pero ahora te veo a ti, veo la gloria de tu santidad y yo sé que solamente en ti yo tengo salvación. La ley entonces tenía ese componente. En ningún momento la ley fue dada para que a través del cumplimiento de ella los judíos y las personas fueran salvas, sino para que llevaran únicamente al Redentor. Como ese famoso libro El progreso del peregrino, de este hermano puritano John Bunyan. Cuando cristiano va cargando una tremenda bolsa, pesada carga sobre sus hombros, pero por la gracia de Dios llega a un lugar y se le es mostrado esta cruz. El Señor lo perdona y esa carga es quitada, y ahora él emprende el camino hacia la ciudad celestial. Eso somos cada uno de nosotros. La ley nos aturdía, la culpabilidad, el pecado era tan pesado sobre nuestros hombros, pero por gracia de Dios vimos a Cristo y creímos en su amor y en su gracia. La pesada carga fue quitada. Pero con todo lo que hemos estado analizando en esta carta, tenemos que tener cuidado, porque hay formas de que nosotros hayamos sido liberados del pecado y de la carga del cumplimiento de la ley, pero que tal vez por algún momento nos quitamos aquello de cumplir la ley, pero tengamos cuidado de volver a agarrar la carga y volvérnoslas a poner. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos en Galacia. Amados hermanos, comenzaron en el espíritu, pero ahora están avanzando en la carne. Pero somos llamados, dice él, a comenzar en el espíritu y permanecer en el espíritu, confiando únicamente en nuestro Señor Jesús. Volviendo a la idea del ayo, queridos hermanos, el ayo entonces tenía ese propósito. Llegaba el punto que entregaba a los hijos a sus padres y su función dejaba de tener valor. Eso mismo es lo que el Espíritu Santo está queriendo dejarnos acá en nuestro corazón. Versículo 25: venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez llegó la fe en Cristo, ya no se necesita de un cuidandero, ya no se necesita de alguien que nos dirija acá y allá. Esto es tan relevante para la vida cristiana, porque, amados hermanos, cuando anhelamos vivir en el Espíritu de una forma sincera, no necesitamos que alguien nos esté diciendo todo. Debo ir acá, ¿qué no debo de hacer? ¿Qué sí debo de hacer? El Espíritu Santo nos dirige. Es el Espíritu Santo el que nos confronta. Hijo, ya te dije que te apartes de eso. Pero si resistimos al Espíritu, a veces decimos: es que necesito una buena regañada. No, necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo y responder con fe a la obra de Cristo. El apóstol Pablo entendía eso con claridad y le dice a los judaizantes y a los hermanos en Galacia: la ley tuvo su propósito, es decir, nos encaminó hacia Cristo, pero Cristo ya apareció en gloria, ya nos salvó. Y la promesa del Espíritu Santo nos mantiene caminando en firmeza y en libertad delante del Señor. Hermanos, yo creo que quizás todos los que estamos acá le hemos fallado al Señor y le fallamos al Señor. Qué dolor más intenso, pero de bendición, es cuando el Espíritu Santo nos confronta.
Y no nos queda nada más que decirle: Señor, perdóname. Esa confrontación del Espíritu es un milagro, hermanos. Es un milagro cuando podemos ver nuestra incapacidad de poder alcanzar al Señor y de poder agradarle. Pero el Espíritu Santo nos atrae y se da el proceso de confesión, de arrepentimiento, de apartarnos y de alcanzar misericordia. El creyente, queridos hermanos, no es alguien perfecto, sino es alguien lavado con la sangre de Cristo, que va avanzando cada vez más en madurez. Y vamos avanzando en madurez. La madurez podemos con facilidad decir que es esa capacidad de ser tan sensibles al Espíritu para vivir para la voluntad del Señor. En la medida que avanzamos en el Señor a través de la fe, nos vamos dando cuenta más y más cuál es la voluntad del Señor. Y a través de la obra del Espíritu intentamos al máximo vivir para esa voluntad, porque Él nos ha salvado. Entonces el creyente ya no necesita que lo estén, como decimos en buen salvadoreño, vigiando. ¿A dónde vas? ¿Qué está haciendo? No, si el Espíritu Santo lo hace dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos capacita. El detalle entonces del pueblo judío es que no vieron la ley como un ayo, sino que vieron la ley como el cumplimiento, lo que se tenía que hacer. Pero en ningún momento esto fue así. Y por eso dice en el versículo 26: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aclaremos algo de este versículo. Dice: todos sois hijos de Dios. No se está refiriendo a que todo ser humano es hijo de Dios. No. Con todo lo que ha dicho en los versículos anteriores, podemos entender de que todos son hijos de Dios por la fe en Cristo, es decir, los que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo? Aleluya. Él es nuestra salvación, hermanos. A través de la fe en Cristo, el Espíritu Santo viene sobre el creyente para capacitarlo, para ayudarlo, para ministrarlo. Entonces el ayo, y ya dejando este tercer punto, el ayo tenía el propósito de llevar a ese niño hasta el cumplimiento de la edad. La ley, en tercer lugar, ¿para qué sirve? Para limitar, para llevar a las personas a Cristo. Ese es el fin, ese era el propósito, que ellos pudieran ver a Cristo. Pero los judíos, los judaizantes, lastimosamente no veían de forma clara a Cristo, ni tampoco la justificación de sus vidas delante de Dios a través de la fe en Él. Busco finalizar, hermanos, con el versículo 27 y versículo 28. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hemos sido bautizados en Cristo, ¿verdad? Llenos, plenos de la gloria de Cristo. Ya no, entonces, si ya hemos llegado, digamos, a la mayoría de edad, ahora, hermanos, nuestra dirección es el Espíritu Santo, es seguir las pisadas de Cristo. Y el versículo 28 dice algo tan interesante: ya no hay judío ni griego. Es decir, en el Evangelio ya no se trata de etnias. En segundo lugar, no hay esclavo ni libre. Ya aquí ya no se trata de estatus social. No hay varón ni mujer, ni sexos, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces Él quiere decir, ya no hay el pueblo de la promesa y el pueblo pagano, los judíos y los griegos. Esa línea ya se quitó. Tampoco ya aquí no se trata de quién tiene mayor capacidad económica y quién no. Tampoco se trata de que si soy hombre o si soy mujer. Todos estamos en Cristo Jesús. Todos aquellos que han puesto su fe en la obra de Cristo. Amados hermanos, Dios abrió este camino desde el principio de los tiempos. Y en Abraham fue dada la promesa con tanta claridad: te bendeciré a ti y serás de bendición a todas las familias de la tierra. En tu simiente te voy a bendecir. Y era Cristo Jesús.
En Cristo Jesús, como cantamos, en nuestra plenitud. De donde hayamos venido, hermanos, de cuna, de una casa bonita o de una cuna de cartón, donde sea, Dios se lleva la gloria al salvarnos, al darnos vida en su Hijo Jesucristo. Ya no se trata de lo que nosotros tenemos o no tenemos en términos de salvación, en términos de permanencia en la salvación. Ya no se trata de si somos salvadoreños, ese país que ni se conoce, dicen algunos, el pulgarcito de América. No importa, hermanos, si podemos trazar nuestro nombre hasta Abraham, Isaac o Jacob. No se trata de eso. Lo importante es que trazamos nuestro nombre hasta la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está nuestra vida. Ahí está la salvación. Por eso todos somos uno en Cristo Jesús, dice el apóstol. Ya no se trata de lo que el sistema de este mundo trata de enseñar e impregnar, sino que se trata de Cristo Jesús. Y por eso podemos entender el versículo 29. Si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois, aunque nuestro DUI diga del Salvador, pero espiritualmente venimos de Cristo, de la promesa que fue dada desde el principio de los tiempos. Ahí estaba usted y yo. Linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Ya no se trata de que si vengo de la tribu de Benjamín, de Isaacar, de Neftalí, de Judá. No, se trata de que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué sirve la ley entonces? Para mostrar la maldad, para mostrar la transgresión, para que entendamos que no hay incoherencia, no hay lucha entre la ley y la promesa, y para que entendamos que la ley era llevarnos a Cristo. Una vez hemos llegado a Cristo, no se trata del cumplimiento de reglas, se trata de vivir en el Espíritu, confiando en Cristo Jesús. Oremos. Buen Padre, gracias, Señor. Aleluya, el poder de tu evangelio. Por eso el apóstol decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego, al gentil, a todos. Por eso, oh Dios, tú le mostraste al apóstol Juan esa revelación y ese momento profético, cuando se verá delante de tu presencia cientos y millones con vestiduras blancas, y dice la palabra, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Aleluya. Amado Señor, te damos gracias por abrir nuestros ojos, por darnos fe y ver a Cristo y creer en Él. Ahora no somos alguien que contamos una historia, sino que vivimos la verdad de Cristo. Padre, queremos vivir en esa libertad, Señor, que podamos avanzar, que podamos crecer, que podamos entender en el Espíritu, Señor, que nos des esa libertad, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, por el poder de tu Espíritu Santo, Dios, que el peso de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo baste para que nosotros podamos ver tu gloria y vivir en esa libertad, Señor. Y vivir, Señor, para tu gloria y para tu propósito. Oh Dios mío, ahora entendemos entonces que somos linaje tuyo, Cristo, herederos de la promesa de Cristo y del poder del Espíritu Santo. A ti la gloria, Señor Jesús. A ti damos la gloria. Aleluya. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. Aleluya. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor.
Señor. Aleluya, una última vez, digámosle. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos y poder y majestad. Santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo y santo es el Señor. A Él sea la gloria, amados hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. Pueden pasar de este lado y compartir un buen momento. Que la gracia del Señor esté con cada uno. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.